Y a mí me ponen como nervioso cuando empiezan a recoger el bolso y a mirar el reloj. Entonces yo ya como que me preocupo porque algunos tienen que salir a tomar el Metrolínea, etcétera. Entonces vamos a estudiar la palabra en esta noche. Amén. Hemos venido de una forma secuencial. ¿Han notado ustedes, hermanos, tanto los virtuales como los presentes, que me gusta la enseñanza como sistemática, secuencial, para que vayan quedando claros los conceptos doctrinales en nosotros? En la mayoría de nuestros obreros el tema fuerte es la predicación y el fuego de Dios, y esto es bueno, pero también hay que darle fundamento a la iglesia. Y el estudio bíblico es determinante para ello, hermanos. Amén. Uno no puede crecer solamente con leer un texto por aquí, otro por allá, y de pronto esporádico, sin saber a fondo quién lo escribió, por qué lo escribió. Amén. A quién le fue dirigido ese texto. Todo eso lo estamos aprendiendo y hoy llegamos a la epístola primera de Corintios. Amén. Después de recorrer el libro de los Hechos, los Evangelios, vamos a ir secuencial y vimos el primero y segundo y tercer viaje misionero de Pablo. Amén. En esos viajes se fundaron las iglesias, la mayoría de ellas. Dijimos hace 15 días que la iglesia en Roma no fue establecida por Pablo, sino por los migrantes que llegaron allá y llevaron el evangelio del Señor desde el día de Pentecostés, cuando hubo esa gran dispersión. Amén. Entonces hoy llegamos a Corinto. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Voy a pedirle a producción allá, a los medios, que nos coloquen el mapa y vamos a ver dónde estaba Corinto para entender un poquito el entorno sociocultural y geográfico donde estaba la ciudad. Y ahí entenderemos el por qué la carta contiene estos temas que contiene. Amén. Allá nos buscan ese mapa, ya están en el buscador. Búsquenos allá en la antigua Grecia. Déjeme buscar por aquí un señalador. Allí cerca de Atenas quedaba esa gran ciudad que fue una ciudad muy populosa, un centro comercial, un camino que se cruzaba por allí, era un puerto además. Yo quiero invitarles para que mientras ellos allá nos ayudan, ustedes se coloquen de pie, abran primera de Corintios, también allá los que están en casa. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Alabe a Dios. Primera de Corintios, y la primera supone una segunda carta. Amén, de esa nos ocuparemos en su momento. Por hoy vamos a la primera, gloria al Señor, los versículos 1 al 3 para que sepamos el autor de la carta. Antes de la lectura doy la bienvenida a la hermana Daniela Moyano, que hermana Daniela Sierra, que acabó de llegar ayer. Bienvenida, Dios la bendiga. Ya estos días nos contará de esas experiencias por allá en los Estados Unidos, amén, dicen algunos. En Tunío, decían mis niños cuando yo viajaba por allá y no podían hablar bien. Adorado sea el Señor. Entonces, bienvenidos todos. Vamos a leer Primera de Corintios 1, 1 al 3. ¿Lo tienen ahora? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Amén. Todos conmigo el 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a aplicar este hermoso versículo, esta salutación que se les da, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oramos y le damos gracias. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque nos regala la bendición de estar en tu casa en esta noche de jueves. Hoy, que es el último día de este mes de septiembre, aquí estamos, Señor, para agradecerte, bendecirte, exaltarte, para reconocerte como el Señor que eres de nuestras vidas, para exaltarte por tu misericordia, y como hemos podido cantar con gozo y alegría, ahora queremos estudiar tu palabra. Pido, Señor, que nos des esa gracia, esa bendición, ese entendimiento, que abra los ojos espirituales del pueblo presente y virtual, para que podamos, Padre Celestial, captar estas profundas verdades que en tu palabra están para nosotros, que son aplicadas, Señor, a nuestra vida, aunque fueron escritas en aquel entonces a una iglesia muy necesitada de correctivos, de amonestaciones, de enderezar, Señor, su rumbo, y de esta forma así es como tu palabra llegó a ellos. Amén. Alabado sea el Señor. Tomen su lugar.
Alabando a Dios, por favor. Las cartas o epístolas así llamadas no están escritas en orden cronológico. No es que Romanos fue primero y después Corintios. Se escriben en orden de como de importancia doctrinal y también en cuanto a contenido teológico. Romanos es grande, tiene 16, amén, capítulos. También Corintios, pero están escritas y las últimas son como las más pequeñas. Por eso usted encuentra las epístolas de Juan que son cortas, las de Pedro, la de Judas que es cortita, la encuentra ya lo último porque fue la forma como organizaron los escritores. Eso se llama organizar el canon bíblico. No se alteró el texto, pero sí se organizaron la forma en que debían de estar ordenadas las epístolas. Lo propio ocurre con los libros del Antiguo Testamento. Amén. Por eso profetas mayores y menores, no es que fueran exactamente cronológicamente en esas etapas, es por la importancia. Por ejemplo, Isaías es el profeta mesiánico y está en el orden prioritario. Y así, gloria al Señor. Déjenme a ver si ya nos consiguen el mapa, busquen allá muchachos y nos ayudan, gloria al nombre del Señor, para mostrarles esa ciudad y hablar un poquito de ella. Porque el entorno cultural y social donde una iglesia se desarrolle influye muchísimo en la cultura de la ciudad o del pueblo, del país. Amén. Gloria al Señor. Ya están buscando allá, pero debo hablarles, hermanos, que Corinto era una ciudad muy populosa y estaba en el puerto cerca de Atenas, pertenecía a la antigua Grecia. Y Grecia era, óigame bien, en esa época, pues la capital del mundo cultural. Los griegos eran orgullosos de su saber. Tuvieron los filósofos Sócrates, Aristóteles, Platón y otros más, Séneca, de manera que ellos se creían. Y tenían una mentalidad muy abierta, pero eran también curiosos. En nada se interesaban sino en ver o en oír algo nuevo. Amén. Entonces todo lo que llegaba por allí lo oían. Además, por ese cruce de camino Roma empedró todo esto. Mira, aquí está Corinto. Gracias, hermanos, por ayudarnos. A ver si apágame en esta lámpara y aprenden las de últimas de allá para que me vean aquí mejor. Gloria al Señor. Aquí está el señalador. Gracias, hermano. Miren, allá está Tesalónica, Filipos, por aquí Corinto y por aquí estaba Atenas. Así que estaban cerquita. Corinto de Atenas en lo que llaman la bota itálica. Miren, ahí por aquí más arriba está Roma. No está en Italia, perdón. Está la bota itálica, es que el mapa está bastante como oscurito para mí. Esto es lo que es Grecia. De manera que era un puerto, miren, aquí llegaban barcos y de aquí partían caminos que surcaban todo esto. Y ustedes han oído un dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma. Ese dicho no es solamente dicho, era que Roma mandó a hacer caminos empedrados por todo eso. Fueron miles de kilómetros que ellos construyeron para transitar con sus carruajes tirados por caballos, de manera que fue un imperio grande y poderoso. Entonces facilitaba el comercio. Y a Corinto llegaba muchísima gente, hermano, mucha. Y la ciudad también se llenó de inmoralidad. Las ciudades puertos todavía son así. Por eso hay un viejo dicho que dice que los marineros en cada puerto tienen un amor, porque esa viajadera les permite ser promiscuos, desordenados. Y donde quiera que haya movimiento comercial y haya dinero, cae también el pecado. Siempre ha sido así. Entre más próspera sea una ciudad, más atractivo pecaminoso tiene. Abundan los casinos, los meretricios, los antros de bares y todo eso, porque se mueve el dinero. Entre más pobre sea un pueblo, pues no van a montar esos negocios allá porque de pronto no hay muchísima clientela. Miren cómo en la economía sí influye en una iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así que ahí fue donde se fundó una de las iglesias más numerosas y poderosas, pero también tuvieron que batallar con situaciones bien difíciles dentro de esa cultura, como lo veremos ahora. El autor de la epístola es el apóstol Pablo. Vamos al versículo 1, ya dejemos a Corinto allá y vamos al versículo 1, por favor, colóquenlo de nuevo para que vean que Pablo aquí rubrica su autoría. Amén. La mayoría de epístolas la tienen. Cuando lleguemos a Hebreos, vamos a tener pequeña dificultad porque Hebreos no tiene, óigame bien, sí tiene destinatario, pero no tiene autor humano. Entonces, algunos se le atribuyen a estos o a aquellos. Miren, el 1, por favor, 1:1. Miren quién es el autor humano. Digo humano porque es el que escribe, pero por supuesto está inspirado por el Espíritu Santo.
Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, que era uno de los colaboradores que él tenía. ¿Recuerdan que una vez los enumeramos? Que llegaron a ser bastantes. Pablo tenía muchísima gente ayudante. Gracias al Señor por eso. 57, imagínense. Este es uno de ellos. El versículo 2 dice, aleluya. Pero debo decirles, déjenme ahí el 2, que el apóstol era muy honesto y no se atribuía méritos personales. Siempre reconocía a los que estaban con él. Por eso incluye aquí al hermano Sóstenes, a Timoteo lo incluye en otras, Pablo, Silvano y Timoteo. Y siempre está reconociendo otros ministerios. Todo ministerio bíblico reconoce a los que le apoyan y le ayudan. El egoísmo no cabe en el ministerio pastoral. Así que si alguno se cree que él es el único, está equivocado. Porque uno no puede hacer la tarea si no tuviera quien le apoye. Amén. Entonces, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y ahí está pues el saludo a esa iglesia, y la vamos a dividir esa carta en dos grandes secciones. Del capítulo 1 al capítulo 11 está corrigiendo una cantidad de anomalías que había en esa iglesia. Sí, señor, ahora lo veremos con detalle. Los capítulos 12 al 16 se ocupan ya de doctrina cristiana práctica, es decir, consejos útiles y ministeriales que el apóstol tenía que darle a esta iglesia después de hacerles correctivos. ¿Qué es lo que manda la palabra? Que toda iglesia está expuesta en un momento dado a tener problemas internos, pero para eso está la palabra, para corregirlos. La iglesia tiene internamente y debe tener los mecanismos dados por Dios y por la palabra, por el Espíritu Santo, para autocorregirse. Una iglesia no debe regirla el gobierno inconverso. Un alcalde, por ejemplo, ellos rigen la parte urbanística, la parte legal, pero la parte doctrinal interna de una iglesia debe tener ella cómo manejarla. Es por eso que desde hace ya algunos siglos, algunos gobernantes en Estados Unidos crearon lo que se llama división de poderes. Es decir, que la parte legislativa esté por un lado y la otra por aquí, y la parte religiosa se debe separar del Estado, porque ha sido nociva. Por ejemplo, el Vaticano mezcló religión con política, entonces el Estado se mete a regular. Sí, señor. Y no está bien, porque los hombres inconversos no tienen la capacidad ni el conocimiento, ni mucho menos la experiencia con Dios para regir los destinos de una iglesia. Por ejemplo, determinar quién es pastor y quién no. Amén, hermano. Todo eso. Entonces, mire usted que aquí están los correctivos a una iglesia que sirven de ejemplo para todas las iglesias futuras después de ella. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y arrancamos de una vez y verá usted que era una iglesia fuerte. Miren ustedes lo que le dice el apóstol Pablo, bendito el nombre del Señor, versículos 4 hasta el 7. Sigamos leyendo allí. Vamos al 4, el 4 por favor, este ya lo leímos. Gloria al nombre del Señor. Miren, después de saludarlo, lo que les dice y cómo era la iglesia. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Está reconociendo lo bueno que hay en esa iglesia. Palabra, ciencia, amén. Una iglesia muy bonita, muy fuerte. Versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea, era una iglesia bonita en números, en doctrina, en todo. Versículo 7, aleluya. De tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Usted dimensiona lo que esto quiere decir? Eran ricos en dones espirituales. Amén. Nada. Todos los 9 dones se movían allí, pero también luchaban contra unas vertientes filosóficas y vertientes de inmoralidad tremendas, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia, por estar rodeada de tanto intelecto, había gente con una agudeza mental para captar solamente lo que les gustaba. Por eso usted encuentra que en ninguna otra iglesia se presentaron las divisiones que había aquí. Aquí habían 3 grupos grandes. Amén. Estaban los de Apolos, los de Pedro y los de Pablo, y unos poquitos de Cristo. Amén. Sí. En ninguna otra iglesia usted encuentra esas divisiones, porque al haber tanto intelecto, es como uno manejar una iglesia con gente que son todos estudiantes, por ejemplo, de filosofía.
Si no tienen un encuentro profundo con Dios, ese conocimiento filosófico pueden hacerlos pensar de otra manera. Sí, Señor. Por eso algunos pastores no han tenido éxito. Vienen del campo a la ciudad y no armonizan. En la ciudad se encuentra otro tipo de mentalidad. Amén. Cualquier persona, por joven que sea, ya está estudiando o ha estudiado o sigue, mientras que en el campo el desarrollo intelectual es más limitado, aunque ahora esto ayuda muchísimo, ¿verdad? Pero esto tiene que ver con las iglesias. Y fue ese desarrollo intelectual el que mundanalizó y liberó las iglesias en muchos aspectos en el mundo ya. Mientras no hubo tanto conocimiento en Europa, las iglesias eran santas, pero usted vaya a verlos ahora. Casi no se dan matrimonio, la gente ya no se casa. Es unión libre. Mire aquí en Colombia cómo está presionando de fuerte esto. Dicen amén. Con el desarrollo intelectual viene también el desarrollo cultural. Y mire ahora, los muchachos de ahora nos crean a nosotros unos anticuados prehistóricos cavernícolas. Esa mentalidad, al estar desarrollándose, si ellos juzgan así, ¿cómo serán los hijos de ellos cuando crezcan? ¿Cómo serán las iglesias en 30 años si el Señor se demorara? Miren esto. Estos corintios, oiga pues el versículo 10, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oiga, porque mire la noticia que le llegó a Pablo, versículo 10, colóquenlo allí, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entra en el tema, por una noticia que le llegó. Una familia llamada de los de Cloé le habían informado lo siguiente a Pablo. Póngalo por favor, el versículo 11. Amén. Porque he sido informado acerca de vosotros, todos corintios, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, que había. Sí, Señor. Entonces entra de una vez a corregir. Se da el elogio primero, pero también la corrección inmediata. Esto dice, hermanos, que tenemos que aprender a ser corregidos. Como iglesia, pero también como personas. Amén. ¿Qué era lo que había allí? Versículo 12. Alabado sea el Señor. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, ¿cómo decía un grupo? El segundo grupo. Y el tercero. ¿Y un cuarto? Imagínense una iglesia así, hermanos. Amén. Con todo y los dones que habían dentro, con toda la ciencia y el conocimiento que tenían, porque dice Pablo que tenían ciencia y conocimiento. En Atenas habían universidades para entonces ya, el conocimiento estaba, hermano, tremendo. Allá está el Areópago de Atenas, que era un foro como un foro público donde la gente iba a exponer. Por ahí he visto fotos de hermanos que llegan allá, todavía existe, están desgastadas las piedras. Y allí se paran los charlatanes, los filósofos, los oradores, hasta predicadores llegan ahí. Señor, porque la gente se acostumbró a ir a ese lugar a escuchar cualquiera que llegara por allí a oír. Allí en Atenas estaban los epicúreos y estoicos para este tiempo. Y Corinto, como estaba tan cerquita, pues había sido influida por ello. Así que imagínense los seguidores de Apolos, que Apolos era elocuente, poderoso en las escrituras, de espíritu fervoroso. Un hombre de estos, hermanos, hace grupo donde quiera y encuentra mucha clientela, llamémoslo así, adeptos en una ciudad como esa. Pero estaba también el apóstol Pablo, erudito, amén, pero no era de pronto tan elocuente. Estaba el apóstol Pedro también, que iba a visitar esa iglesia. Y el apóstol Pedro era un burdo pescador de Galilea, pero con una profunda experiencia con Dios y con una trayectoria. Había ganado miles en el día de Pentecostés, de manera que todos tenían su bagaje, tenían su recurso. Pero cuando llegaba X o Y predicador, inmediatamente el grupo se gozaba más con la simpatía que tuviera. Eso no está bien en una iglesia. Una iglesia debe aceptar la palabra por quien Dios use en el altar. Entonces viene la corrección, bendito el nombre del Señor en esa parte, sea bendito el nombre del Señor. Capítulo 1 está pues allí, hermano, la corrección de esto, bendito sea el Señor. Entonces ahí continúa el apóstol mencionando luego sobre el ministerio. Oigan esto, miren por qué los corrige de esta manera. Voy a avanzar para llegar al versículo 20, vamos allá, 1:20. La idea, escúchenme ahora, es entregarle a ustedes herramientas para que ustedes al leer Corintios se ubiquen en el contexto en que se dio y entonces podamos sacar más provecho de aquí. Amén.
para que no les pase como esa experiencia que yo les conté cuando oí un misionero, se llamó Eloy Anderson, tenía su sede en Ocaña, y él fue a esos aserraderos a predicar. Era un misionero neto, con un acordeón, andaba por ahí una lámpara caperuza. Y ese hombre fue a predicar por allá y anunció una noche en un campamento de aserrío donde estábamos que vamos a leer en Gálatas. Y yo no sabía que era Gálatas, nunca había oído esa expresión. Y uno cuando oye una palabra la asocia con una persona, con un animal o con una cosa o con un evento. Yo no asocié nada. Y me pasaron la Biblia, la alumbré y yo dije, pero Gálatas, ¿qué es? Y no me voy a ir de esta reunión hasta que esto termine y me aclare. Y fui y le pregunté, él hablaba muy bien español. Y me dijo, Gálatas es el gentilicio aplicado a los habitantes de una antigua provincia llamada Galacia. Y yo dije, tan sencillo, Gálatas, Galacia. Mire, pero cuando uno ignora, amén. Sí, y adorado sea el Señor. Vamos con Corintios para que sigamos allí, porque el apóstol dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Está atacando ese intelectualismo seco, vacío, que en algunos había en esa iglesia. Es más, por aquí dice que a Cristo le plació salvar a la gente por la locura de la predicación. Entonces corrige todo esto, bendito el nombre del Señor. En el capítulo 2, ¿cuánto damos gloria al nombre del Señor? Ahí sigue el apóstol diciendo verdades profundas, amén. Allí se proclama el Cristo de la gloria sobre toda filosofía humana, sobre todo concepto, amén. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, porque era que los de Cloé le habían dicho que Apolos pegaba bien porque era muy elocuente, pero que Pablo no era tanto, sí. Pablo es débil, dijo, amén, él no inspiraba. El apóstol Pablo, humanamente hablando, se deduce de aquí, no era un hombre espigado, orador elocuente. No eran los que hacían así, caía fuego del cielo, y amén, hacía llover escarcha. No, este hombre era más práctico. Alabado el nombre del Señor, aunque era un intelectual. El apóstol Pablo hablaba griego y hablaba hebreo. Y tenía también algunos conocimientos del arameo, había sido instruido en la mejor institución de esa época. Su profesor fue un erudito llamado Gamaliel, pero nunca ostentó eso. Alabado sea el Señor, nunca puso como argumento sus conocimientos. Me propuse ir entre vosotros, dice 2:2. Vamos allá. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, no voy a ir a ustedes parecido a Apolos, no me comparen, está diciendo. Él tiene sus conocimientos, yo tengo lo que Dios me dio y va por allí. Mi palabra, mire, dice el versículo 3, y estuve entre vosotros, mírelo, léalo, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Saben que el escenario cuando uno lo ocupa, dependiendo de donde esté, uno siente como más temor. Amén. Una cosa es manejar el grupito pequeño de uno, la iglesia. Sí, Señor, porque hay confianza, hay afinidad. Y otra es que lo ubiquen a uno en un escenario diferente. Y máximo cuando uno sabe que hay personas que saben más que uno. O que aquí atrás se sientan pastores de trayectoria, de recorrido. Mi hermano, a uno esa experiencia de Pablo es muy común. A algunos se nos olvida hasta el bosquejo. Alabado el nombre del Señor. Sí, es normal. Hermano, ¿por qué? Porque ese entorno no es lo mismo predicarle a la gente de campo que uno les puede hablar así burdamente, ellos lo entienden. ¿Verdad que sí, hermano? Usted puede decir, venga al culto aunque haya lluvia, aunque haya frío. Y ellos dicen amén, porque ellos también dicen haiga. Pero si usted viene y va, por ejemplo, a un claustro universitario, ni se le ocurre decir haiga, porque ya, amén, ya no hay pueblo que lo escuche con atención. Mire usted, tiene que decir haya, lo más que uno pueda, ubicarse en el contexto. Dicen amén. Oiga, esto es importante para los jóvenes predicadores. Sepa que uno tiene que analizar el entorno y leer el pueblo que lo escucha. Alabado sea el Señor. A su nombre gloria. Amén. Aquí está el apóstol Pablo diciendo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Mírelo. Versículo 4, por favor. Persuasivas de humana sabiduría. Está diciéndoles, por favor, no es filosofía lo que les comparto, es palabra de Dios con demostración del Espíritu Santo.
Entonces, aquí el capítulo 1 se ocupa de corregir las divisiones internas, de hablar de la superioridad de Cristo, amén, y del Espíritu Santo, que es el que de verdad convence, persuade, cambia y transforma. La filosofía no cambia, el conocimiento no transforma. Amén. Mire que entre más se desarrolla la sociedad intelectualmente, más depravada se vuelve. Amén. Sí, Señor. Lo que indica que no es la educación, muchachos jóvenes. No se dejen creer de los candidatos que dicen que Colombia debe ser educada. Los países educados, los llamados del primer mundo, son más corrompidos moralmente que los tercermundistas. Pregúntemelo a mí que he estado por allá, hermano. Que vi, por ejemplo, en Italia, en Francia, los preservativos, los dispensadores al pie de los colegios de niños. ¿Me dan ustedes decir que eso es un avance moral? Eso es un retroceso. Ellos lo llaman progresismo. Y lo que el mundo llama progresismo es deterioro moral. Amén. Hasta hace unos años atrás, unas décadas, en Colombia los presidentes tenían que ser casados por el vínculo que tenía la religión, por lo que el Vaticano mezcló, y tenían que ser casados con familia. Hoy se manda cualquiera, hermano, de candidato y pueda lo que tenga, ya la parte moral no importa para ellos. Miren ahora dónde vamos, ya aprobando que desde 14 años una niña se puede casar. Ustedes no llamen eso progreso porque no lo es. Eso contribuye al deterioro moral de los pueblos. Y los pueblos, cuando se corrompen por dentro, se dañan. El Imperio Romano, usted vea la historia y verá que el Imperio Romano ningún otro imperio lo venció. Ellos se destruyeron por dentro. De ahí para atrás fueron vencidos simultáneamente unos por otros. Los medo-persas cayeron por los romanos. Antes se habían caído los babilonios por los medo-persas. Antes los asirios por los babilonios. Y así fueron cayendo esos imperios vencidos. El romano no hubo un poder que lo deteriorara, pero se corrompió por dentro. Y esa corrupción hace que una iglesia, escuchen esto, iglesia de Cañaveral, y allá tenga que tener cuidado el entorno cultural en que están. Miren nosotros cuánta lucha hemos tenido con personas, hijos nuestros que porque van a la universidad ya se sienten que saben más que nosotros. Y intelectualmente sí. Amén. Pero moralmente no es mucho el progreso. Por favor, entendamos a Pablo corrigiendo a los corintios por eso. Gloria al Señor. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? El capítulo 2 pues nos habla de la revelación del Espíritu Santo y ahí vamos contra esa supremacía humana. El capítulo 3 habla, hermanos, ya de la parte ministerial. Miren el versículo 3. El capítulo 3, versículo 1. A ver, dejemos un poquito allí, le estoy dando pautas para su lectura personal, su estudio. 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Miren el problema que persistía en Corinto, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y le está diciendo, por favor, usted está en una ciudad próspera, económica, socialmente, culturalmente, pero miren que su crecimiento está lento, parecen niños todavía. Miren otra vez los corrige, versículo 2. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Vamos pronto, por favor, 3:2. Os di a beber leche y no vianda. La leche es el alimento básico, la vianda es el sólido. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, están ustedes muy lentos, muy demorados en crecer. Alabe a Dios, hermano. Se supone, hermanos, que uno llega a la iglesia es a crecer en Cristo, no a estancarse. Preguntas tan elementales. Pastor, ¿será que yo me puedo bañar con jabón de baño? Tonterías como esas. Alabado es el Señor. Pastor, ¿será que yo me puedo poner una diadema para que es que soy de pelo quieto? Preguntó otra. Por favor, yo digo, no me ocupen el espacio preguntando semejantes simplezas. Amén. ¿Cuántos años lleva usted en la iglesia? Ya llevo como 5 años y te va preguntando semejante idiotez, perdóneme la expresión. Es que el apóstol se preocupa por hebreos y dice, habiendo de ser maestros ya muchos de vosotros, tenéis necesidad de que se os dé. Todavía viene así aplastadito el frijol y la papa. Amén. Así como a los niños cuando empiezan el proceso digestivo. Mírenlo, aquí lo está diciendo. Todavía no sois capaces, o sea, no están en capacidad todavía de asimilar esta verdad. Miren por qué, versículo 3. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, gloria a Dios para siempre. Alabado su nombre. Sí, dice el 3, por favor. Miren ustedes, porque aún sois carnales. Y carnal aquí, oigan bien, no es vulgar. No es depravado sexual, no. Carnal es un creyente que vive en la carne,
Y en la carne no siempre es depravación, es tener la mente solamente en los sentidos. Amén. El apóstol Judas los llama sensuales, que no tienen el espíritu. Oiga, pues habiendo entre vosotros celos, ¿qué más había? ¿Qué más? Está diciéndole, esa característica no es de gente espiritual. Los celos no pertenecen a un hombre o una mujer espiritual, las contiendas tampoco. No sois carnales y andáis como hombres. Y le sigue corrigiendo con mucha severidad. Alabanzas al nombre del Señor, les habla de todo esto, de la verdadera fe, de cómo deben mantenerse, porque mire, otra vez les corrige eso. Es que está el apóstol bien incómodo. Versículo 4. Mire cómo les repite lo que en el capítulo 1 se les mencionó, porque eso a Pablo lo talló mucho. Le molestó porque es que eso amenaza a una iglesia y retrasa su desarrollo. Porque aún sois carnales, pues sabiendo eso, el versículo 4, por favor. Oh, gloria al nombre del Señor. Amén. No vamos a alcanzar a terminar hoy Corintios, pero les voy a dar esas pautas hasta donde el tiempo alcance. Porque diciendo el 1, ¿qué decían? Ya se los había corregido en el capítulo 1, se los menciono otra vez. Yo de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? El partidismo en una iglesia le hace mucho daño. El favoritismo. Amén. Esto ha hecho daño en muchas iglesias de países desarrollados. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una carrera que se llama Administración de Iglesias. Y me llamó la atención, leí en un computador una iglesia hispana que estaba solicitando hojas de vida para un pastorado. Que son iglesias fuertes numéricamente, económicamente. Hay iglesias que fácilmente le pueden entrar hasta 500,000 o $1,000,000 en el mes. Sí, señor. Entonces, tiene una estructura empresarial. Y entonces buscan el pastor de acuerdo al perfil que necesitan. Toman el currículum aquí y el pastor me mostró allí y había una hoja de vida de un pastor que estuvo 6 años en una iglesia adventista o en otro tiempo en otras iglesias cristianas. Y yo dije, pero ¿cómo este pastor mete hoja de vida ahí? Hay un comité evaluador. Si habla francés, si habla bien el español, si ha estado en otros países, toda esa información ellos la toman. ¿Cómo van a poner un pastor si con las personas adventistas tenemos diferencias no de forma sino de fondo? Bueno, los que saben, sepan esto. Alabado el nombre del Señor. Que hay diferencias que son de tipo formal, estructurales en el sentido administrativo, pero estas son doctrinales y profundas. Entonces, ¿cómo van a parar una persona así? Ahí leí en el internet de una iglesia en Canadá que aceptó a una mujer lesbiana como... Sí, ahí circuló y ahí está el nombre de ella y todo. Y yo digo, ¿qué comité la evaluó y la puso allí? ¿Qué clase de iglesia es esa? ¿Qué estructura doctrinal tiene una congregación que acepta a estas personas en el púlpito? Tal vez se puedan aceptar arrepentidos, por supuesto, en el banco de la iglesia. Bueno, Dios bendiga el amén por allí. Pero en el altar, en el púlpito, con la autoridad que un ministerio pastoral tiene, miren, pero vean ustedes a dónde se llega cuando se empieza por poquito. Amén, por eso es que una iglesia debe velar con mucha vigilancia, valga la redundancia, el tipo de ministerio que tiene. Dele gloria al nombre del Señor. Y no tener un pastor solo por simpatías personales. Es que me gusta porque ese sí, que elocuente orador. No, ese no es suficiente. El apóstol está corrigiendo eso. En el capítulo 4 encontramos ya las amonestaciones sobre el ministerio. Bendito el nombre del Señor. Amén. Ahí viene todo eso. También está en el capítulo 3 y en el 2 sobre el auténtico ministerio. Sea bendito el nombre del Señor. Capítulo 4, versículo 1, por favor. Alabado sea el Señor. Dios bendiga a los hermanos. Siguen sumándose aquí en esta noche. Un abrazo para ustedes allá en internet. Y sírvales esto como pauta para uno saber madurar en una iglesia. 4:1. Así pues, ¿cómo es que la palabra? Téngannos, ellos a nosotros. No leamos de carrera. Así pues tengamos los hombres. No tengamos, no dice ahí. Amén. Hay que saber leer para uno interpretar correctamente. Amén, hermanos. Por eso una vez yo amonesté a una iglesia porque el que estaba dirigiendo leyó en Corintios y no en un salmo, creo que es el 95. Venid, adore monos y postre monos. ¿Sí? Yo le interpreté y dije, usted está invitando unos monos, amén,
a comer postre arrodillados. Ahí no dice eso. Ahí dice, venid, arrodillémonos y postrémonos. Amén. Para que ustedes, hermanos, lean correctamente. Para poder uno enseñar la palabra tiene que, o si no la va a entender mal. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Amén. Y empieza a hablar del ministerio pastoral, del ministerio de él, de los demás apóstoles, y les hace unas correcciones a fondo a ellos en la parte ministerial. Y es así como llegamos al capítulo 5, donde nos encontramos con un caso único también. Amén. Oiga la otra versión que le llegó a Pablo, según Corintios 5:1, porque habían hablado los de Cloé, le escribieron. Le mandaron un cartica donde le decía que habían esas divisiones internas y por eso la corrección. Pero ahora le llega otra noticia peor. ¿Cuál? De cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué? Entre vosotros, dentro de la iglesia. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Cuál era? Que alguno tiene la mujer de su padre. Miren que era tan corrupta la ciudad, tan pervertida. Amén, hermanos. Alabanzas al nombre del Señor. Que ese espíritu carnalesco, diabólico, de lujuria, se metió y uno de la iglesia le quitó la mujer al papá, la madrastra. Miren que el apóstol dice eso, ni siquiera entre los impíos se nombra. Ellos tienen un poco más de ética, como un poquito más de dignidad. Por favor. Y los amonesta con mucha severidad a toda la iglesia. Versículo siguiente, el 2, por favor. Oigan, y vosotros estáis envanecidos. O sea, a ustedes se les metió ese sinvergüenza ahí en la iglesia. Y todos, amén. Como que oremos que Dios haga su santa voluntad. Porque hay gente que le deja todo a Dios. Un pastor le dije al presbítero, por favor, no creo que yo no amonesto porque eso lo hace Dios. Entonces quítenlo de ahí. El pastor está puesto para corregir las deficiencias. Amén, hermanos. O si no, entonces ¿para qué está? Es como uno de papá en la casa. A uno le toca ese que ponerse serio. Dios bendiga a los amenes. Y a usted, mamá, también. Amén. O si no, lo sacan a dormir al jardín los hijos, hermano. Con camping y todo. Adorado el nombre del Señor. Ay, Dios tenga misericordia. Amén. Sí, para eso es que uno es cabeza. Amén. Entonces el líder tiene que estar, vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, cuando Pablo lee eso dice, Dios mío, él no estaba presente, él estaba inocente, hubiera estado presente. Amén. Él hubiera manejado la cosa con toda la drasticidad que un pecado de esos amerita. Los pecados morales son una maldición y arruinan las iglesias. Sí, Señor. Y se contamina. Si no se corrige a tiempo y se corta la iniquidad, se va diseminando. Sí, Señor. Por eso es que los pecados de orden moral hay que, hermano, no se le puedan dar con pañitos de agua tibia. Veamos más. Versículo siguiente. Está corrigiendo ahora. Ciertamente yo como ausente en cuerpo. Oiga, no estaba, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, con la información que me llega, yo les estoy diciendo que ya, no pueden esperar a que yo llegue, porque de pronto se demoraba. Vamos a ver qué recomendó el apóstol aquí, versículo 4. Adorados el Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oigan la autoridad que invoca. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Oigan el énfasis que está usando para corregir tal acción. Amén. Versículo 5. Alabado sea el Señor. Oh, alabado sea Dios. Dele gloria al que vive esta noche. El tal sea entregado ¿a quién? Para destrucción de la carne. Esta es, hermanos amados, una medida ya extrema. No se menciona sino esta y un tal Demas, y como 3 casos máximos menciona el apóstol Pablo que haya entregado a alguien a Satanás. Esto no es para que cualquiera, porque hay gente afiebrada que todo el mundo quiere entregar al diablo. Sí, un pastor en Medellín me decía, oye hermano, llegué a pastorear una iglesia, pero eso era todas las semanas 2 o 3 que entregaban. Entonces yo llego y me pregunta una hermana de las que ayuda, pastor, esta semana ¿quién vamos a entregar? Porque toman esto como un juego. No, esto es una medida extrema.
que también amerita, es por la extrema conducta pecaminosa que ameritaba esto. A otro que Pablo entregó a Satanás fue para que aprenda a no blasfemar, porque blasfemaba. Y estas personas con esa conducta no pueden estar en una iglesia. Entonces se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Note, para una disciplina severa, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y hermanos, esto es severísimo. Porque la disciplina, cuando a Satanás Dios le permite, miren hasta dónde llegó Job. Amén. Porque Dios le permitió a Satanás, hasta ahí le trazó línea. A este lo hicieron así. Pero oigan la amonestación a la iglesia. Versículo siguiente, gloria al nombre del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, por favor, corrijan eso. No lo permitan a este ni a ninguno más. Denle gloria al Señor. Hermanos y líderes que me están oyendo hoy y allá, de pronto pastores, los pecados de orden moral no se pueden manejar de una manera liviana, porque contagian, repito, son una epidemia que se va metiendo. Amén, hermanos. Por eso esta obra donde usted y yo perseveramos mantiene unos parámetros doctrinales bien claros. Pastor que aquí se equivoque y falle moralmente nunca más podrá ser pastor. Puede que batalle por su alma y algunos llegan hasta ser ujieres, pero manejar, pastorear, no, porque daña su credibilidad. No estoy hablando de la salvación, que si se arrepiente, por ejemplo, al entregarlo a Satanás, imagínese que la disciplina, no dice el detalle qué le pasó, pero sí estamos seguros que volvió arrepentido y más de uno aprendió la lección en esa iglesia. De pronto había unos que tenían madrastra joven y la madrastra joven pueden ser atractivas para los hijos mayores. Le pasó a Jacob cuando Rubén se creció y estaba Bila todavía joven y este hombre fue y aprovechó una ausencia de Jacob y convivió con ella. Sí, mancilló el lecho y por eso Jacob lo disciplinó, muriéndose casi antes de morir dijo: tú eres el primogénito y tienes todos los privilegios, pero no lo serás por cuanto subiste al estrado de tu padre. Mire usted que, hermano, es que el principio ético nos manda eso. Por eso es que a ustedes jóvenes yo les estoy diciendo con frecuencia: oren y cuídense. Porque usted cae en un pecado de inmoralidad y le queda gustando. El diablo, eso crea adicción. Los pecados de naturaleza sexual generan en su víctima una adicción. Es como la droga, como el alcohol. Y quieren seguirlo repitiendo. Y eso es lo que tiene a más de uno en la calle. No es metiendo bazuco, ni por ahí tomando trago, es fornicando. Eso es lo que lleva a más de un hombre y a mujeres, especialmente gente joven, a abandonar la iglesia. Y se apartan y a los poquitos días usted oye, ya hay fornicación. ¿Por qué tiene que ser tan severa la actitud en esto? Porque somos gente de Cristo. Es por eso que yo corrijo a las niñas y les digo: no sean tan lanzadas, dejen de estar agarradas, enganchadas de los muchachos. Y a los muchachos también les digo: por favor, cuídese. Así no llamen zanahorio, anticuado, ¿qué importa? Amén. A mí también me lo dijeron que yo era un viejo anticuado, que por eso era que estaba ya como con 30 sin casarme. Y a ustedes no les importa. Amén. Uno tiene que tener carácter, hermano. Pero uno tiene que tener dignidad. No se deje meter las manos al bolsillo. Y ¿qué tal enganchadas ahí? No, hermana. Y usted, mamá, enseña a sus niñas. Dígale, tráceles una línea. A los muchachos les respeta. Dios los bendiga, hermano. Que charlen y rían, eso no es pecado. Pero cuando ya viene la cercanía física, sí, Señor, se despiertan sensaciones. Usted no tiene una aureola todavía, usted no está hasta aquí en el planeta Tierra, en Florida Blanca, en Lagos, yo no sé dónde vive usted, pero eso es de aquí del planeta. Entonces aquí, hermano, uno tiene que extremar las precauciones. Alaba el Dios del cielo, amén. Tampoco es para que nos vayamos al extremo de que no podemos saludar a la hermana, no. Por favor, cada uno me entienda esto claro. El problema fue severo. Había otro problema en Corinto y era el litigio. Mire que además de las divisiones, de las dudas del ministerio, del caso de moral, miren hasta dónde llegaron. Capítulo 6. Alabado sea el Señor. Mire usted qué punto trata aquí. Osa. Aquí osar, 6.1 por favor, gloria al nombre del Señor. Vamos allí en la pantalla. Osa o se atreve más bien. Porque osa puede tener también la connotación de la hembra del oso. Amén. Pero osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos, porque habían pleitos también entre ellos. Uy, qué iglesia tan difícil. Así tuviera muchos ingresos, no es fácil pastorear una iglesia así.
Amén. Porque si una iglesia se acostumbra a determinados hábitos. Sí, Señor. Amén. Por eso es que no es bueno que uno esté muchos años en una misma iglesia. Y le voy a decir por qué. Porque a la iglesia le sirve otro pastorado para como irse adaptando a otra personalidad, a otro carácter, a otra forma de enseñar. La doctrina es la misma, ¿cierto? Pero cuando una iglesia tiene, por ejemplo, 30, 40 años con el mismo pastor y mandan otro, ay, hermano, se va a encontrar allí. El hermano no era así, y el hermano no decía eso, y él no corregía eso, y esto era otro. Eso a nosotros con Idalí nos ha tocado ya 3 veces. Amén, incluyendo ustedes, Dios los bendiga porque se han restaurado. Pero el pastor antes no predicaba eso. El pastor esto porque el perfil de esa persona no era el que está claramente definido en la Biblia, ni identificado con los postulados doctrinales de esta obra, que yo los oí desde antes de ser pastor. Cuando yo ingresé al ministerio hace 41 años, yo sabía cuáles son las normas que debe regir la vida de un pastor y qué doctrina bíblica era que tenemos que enseñar. Y esta iglesia tenía un problema, y era que había mucho pleito, mucho tribunal, mucha audiencia. No se sabe por qué, era seguramente por negocios. Amén. Platas prestadas, cheques por allí que salían falsos, amén, letras no pagadas, una cantidad de problemas, y acudían a los tribunales y se enfrentaban en audiencias públicas ante los jueces injustos. Mire el versículo 2, alabado el nombre del Señor. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas pequeñas, cosas pequeñas. Debo aclarar aquí que aquí la situación era de orden personal. Amén. Algunos dirán, pero la obra ha iniciado procesos jurídicos, sí, porque no son personales, son de iglesia general. Amén. Estas personas a las cuales yo he tenido que ir al tribunal no es porque me dan plata a mí, ni a ustedes, es porque estafaron las iglesias colectivamente. ¿Sí? Y no podemos dejar, no, que Dios haga su voluntad, porque eso sembraría un precedente. Y más de uno se querría quedar con los templos. Entonces, ¿dónde está la realidad? En ese caso, la justicia humana llega, porque como por las buenas, lo correcto de un pastor bíblico, santo, temeroso de Dios, es esto de la iglesia, y lo entregue. El día que es trasladado, ¿sí?, que hicieron pro templo, tiene que ser pro templo. Amén. Sí, eso lo he repetido una y otra vez en los tribunales. ¿Cómo es el mecanismo que el movimiento usa para templos? La gente vende actividades, vendemos almuerzos, hacemos siembras. Siempre la palabra pro templo está clara. No es ético que yo diga, vamos a hacer un almuerzo o unas gallinas, vamos a asar hasta 300 gallinas que una vez asamos, ¿cierto? Pro Humberto Henao. Lo uno es malsonante, lo otro no motiva al pueblo a aportar. Cuando yo digo pro templo, ustedes se imaginan este lugar, que ya lo tenemos casi, nos falta un poquito, amén, para ya tener saldado el 100% de la deuda con una partecita que tenemos con el Fondo Nacional, pero es una victoria. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Por eso tenemos escritura y todo a nombre de la obra. Y mire, esta iglesia tan nueva, y lo digo con mucha modestia, de las 23 que tenemos aquí en esta zona, esta y otra más apenas tiene exoneración de impuestos, porque todo eso lo hemos hecho, porque es pro templo. Entonces, si esto quisiera alguien aprovecharse, como entre nosotros no hay la fuerza jurídica, porque para eso están las instituciones humanas, entonces tendríamos que acudir allá a impedírselo. Entonces no vamos a tener ese problema, pero cuando hay pleitos de esta naturaleza, nos toca acudir a ellos, los que son entre ustedes. Por ejemplo, hermanos, que me debe 100,000 pesos y me dejo ver, eso lo podemos arreglar charlando, orando y acordando cuándo pagarlo. Amén. Yo me acuerdo, y Dani se acuerda, de un hombre que le debía 15,000 pesos al otro, y como no se lo había pagado, pues el otro se fue y se consiguió un revólver, y un domingo en la mañana venía a cobrar los 15,000 con pistola. Cuando nosotros bajamos del carro, llegan, hermano, ahí está fulano, y quiere matar al otro porque no le ha pagado los 15. El otro estaba encerrado en un baño. Lo tenían encerrado, la iglesia protegiendo. Llamemos policía, venga, ¿qué pasa? No, es que es que él cree que está, ahí sacó el hombre lo que había por dentro. Ese que creíamos un cristiano se ha conseguido un revólver, hermano. Y es que a mí me paga hoy. Pero hermano, téngale, le presto, ¿cuánto es 15,000? Si yo se lo presto, no, usted no me debe, pastor, es él. ¿Por qué no salí de ahí? Le gritaba del baño, el otro calladito, asustado allá.
¿Sabe qué hubo que hacer? Entretener al otro, conseguir los 15,000 pesos, metérselos por debajo de la puerta y él de ahí, ya tengo la plata, ya qué tal. Salga con la plata en la mano. Aquí está. Por supuesto no volvió más a la iglesia ese hombre. ¿Qué iba a volver así? Hay unos que, mire, uno pastorea y a veces no sabe qué hay por dentro de algunos. Y hay momentos en que hasta revólver cargan. Alabado el nombre del Señor. Guárdanos Dios. En una iglesia como en Corinto, mire, habían divisiones, había inmoralidad, hermano, en este hombre. Y ahora hay pleitos. El capítulo 6. Y también se habla sobre la moral que tenía que darse en esa iglesia, que también estaba contaminada. Miren el versículo 12. Alabanzas al nombre del Señor. No, el 13, por favor. Vamos allí. Aquí está el 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto lo uno como lo otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el cuerpo, para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y empieza a dar cátedra sobre este pecado que tanto daño había hecho, que ha contagiado a ese hombre. Amén. Amén, hermanos. Me preguntan a veces, pastores, ¿qué es pecado uno enamorarse de una prima hermana? Yo les respondo con la lógica. Habiendo millones de mujeres, que hay más mujeres que hombres en el mundo, se necesita uno ser, amén, muy bajo para enamorarse de una prima, amén, o de un primo. Si hay un vínculo genético, la Biblia dice en Levítico 18:6, no te allegarás a parienta cercana alguna. Hermano, es que no, en una iglesia no se puede tolerar ese tipo de conductas. Amén, hermano. Por eso cuando nuestros hijos crecen, a ver de quién se enamoran, que estén distantes, adorado el nombre del Señor. Todo eso para evitar que se contagie una congregación. Porque uno lo hace y el otro por reflejo quiere repetir la misma conducta. Y luego viene el reparo. Pero como a fulano si no le dijeron nada, y como a fulana sí. Miren los que tenemos varios hijos. Vaya usted, regálele algo bueno a uno, para que vean nosotros si no se lo enrojan. Como dice el preferido, la preferida, tiene que traerle juguete a todos 4 o 5, los 10 que hayan. Y esa familia de la fe llamada iglesia se presta para esto. Entonces viene esa corrección. No sabéis, versículo 14. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. No sabéis que vuestros cuerpos... Y una vez hicimos el ejercicio y usted leerá hasta el versículo 20 y usted encuentra muchas alusiones al cuerpo. Porque en esa iglesia había mucha gente contagiada por ese espíritu libertino. Amén. Cosa terrible, hermano. Hace menos de 8 días yo estaba en Medellín, en un hotel que es tradicional ahí, y llegó tarde el viernes, creo que en la noche, el sábado. Entonces yo le digo o el domingo, uno de estos días, le digo yo al joven, por aquí hay un restaurante, porque cuando venimos llegando el pastor me trae hasta la puerta del hotel, hasta el lobby, pero luego sigue. Y yo le digo, no, yo tranquilo, yo aquí pido o como algo. Le digo, ¿dónde hay un restaurante? Me dice ese joven, el recepcionista me dice, pastor, porque yo me registro como pastor. Amén. Porque es que eso es lo que soy. Profesión, pastor cristiano, punto. Adorado sea el Señor. No se exponga, esto de noche es otra cosa. Esto es otro mundo. Por eso fue que alguien, hermano Yesid, dijo, un extranjero que vino a Medellín, estuvo unos días ahí, dijo que si Medellín lo cubrieran con una gigantesca carpa, sería el latrocinio, sería sí, sería un latrocinio, un prostíbulo más grande del mundo. Eso le mereció rechazos. Pero saben que ese hombre no estaba tan lejos. Hermano, es una realidad terrible, el deterioro moral que hay allí, el ámbito. Y ese ámbito puede repercutir en las iglesias también. Yo le dije a los pastores, tenemos que estar dándole a esto. Amén, hermano. Es como para la epidemia, mire, porque tenemos que tener el tapaboca, porque hay una epidemia. Amén. Que no se ha ido todavía un virus. Entonces hay que, alabado sea el Señor, cuidarnos. El tiempo avanza, hermanos, yo voy a dejar hasta aquí, pero les anuncio que en el capítulo 7, en esa iglesia habían otras circunstancias. ¿Cómo dice allá arriba? O sea que miren para que vean ustedes el tipo de iglesia que había. Problemas de división, amén, cuestionando el ministerio. Problemas también de moral, amén. Pleitos entre ellos, contienda. Y como si fuera poco, problemas de matrimonio. Que también le escribieron a Pablo preguntándole porque algunos se convertían y suspendían su vida marital. Y le preguntan, usted vaya a leer estos días el capítulo 7 y verá que es la respuesta a unas interrogantes que le hicieron a Pablo allí. Por ejemplo, si al convertirse uno de los dos
tenía que suspender su vida marital. Si el hombre cristiano debía separarse de la mujer inconversa o a la inversa. Si una hija ya en edad adulta era bueno entregarla al matrimonio o tenerla en casa. Todas esas preguntas están respondidas aquí. Amén. Aclarando esto, ¿para qué? Para sentar doctrina y base también sobre la vida matrimonial. Así que el apóstol se la pasa aquí. En el capítulo 8 usted encuentra que también tenían otro hábito tremendo. Y era que les gustaban las fiestas sacrificadas a los ídolos. Y comían todo aquello y Pablo los corrige con severidad. Hermano, es que esta iglesia tenía una serie de circunstancias que había que enderezarlas y dele aquí, allá. Y se sanaban de un lado y había que corregirlos del otro. Amén. Hasta que fueron alineándose. Una iglesia gasta tiempo. Amén. De acuerdo a la vida práctica de ustedes, los que van llegando se van ajustando a esto. Si dejamos que todos no decimos nada, a lo último nos damos cuenta es que, amén, estamos en compañía de los muertos. Vamos a dar hasta allá Corintios porque es interesante. Después veremos, hermanos, lo demás, pero les dejo hasta el capítulo 6. Ya entraremos en detallitos con el 7, el 8 y hasta el 11 y después veremos con más detalles lo que sigue del 12 en adelante. Ustedes se encontrarán con que hay, hermanos, hasta en el capítulo 11 usted encuentra ese desorden en la Santa Cena, que le tiene Pablo a decir otra vez, yo no los elogio. Ustedes se reúnen y se llevaban severa, amén, ajíaco, santanderiano, bandeja paisa, yo no sé qué llevarían. Y llevaban jarra con vino. Mire, de la Santa Cena que ellos hacían supuestamente para Dios, algunos terminaban borrachos. Y dice, y uno se llena y otro se embriaga. Y Pablo dice, que yo los alabe, que les elogie eso. Olvídese. No tienen casas en que ustedes coman y beban. Tiene que ser muy severo el apóstol, porque hay conductas que ameritan severidad. Hay otras que con un sencillo consejo basta. Pero cuando se persiste en pecar, como esta iglesia que tenía sus males allí, tiene que aplicarlo y, amén, Benzetacil, intramuscular profundo, adorado el nombre del Señor, hasta matar la infección. Y yo creo que la iglesia corintia fue sana. Amén, porque ahí está. La segunda carta ya es otro tono. Ya llegaremos allá. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Y usted le va a dar gracias a Dios. Y cuando abra Corintios, sea la primera y después la segunda, usted se va a contextualizar y decir, aleluya. De esto nos habló el pastor. Oiga, qué bonito. Y uno entenderá. Luego aplica esa palabra a la vida personal. Si hoy tuviera el apóstol Pablo por aquí y conociera la iglesia de Cañaveral o su iglesia, hermano, allá donde usted se congrega, ¿qué cree usted que habría que corregir en ella? Amén. Por eso en esta noche vamos a orar por nosotros mismos en la iglesia. Aquí lo han hecho siempre en los ayunos. Y me dice Dalí, cada vez que un predicador ocupa el altar por mi ausencia, Dios le pone palabra de amonestación a esta iglesia. ¿Cuántos son conscientes de eso? Algo pasa. Lo dijo el finado Alfonso Ortiz, que hace 6 meses casi que partió a la presencia del Señor, en San Antonio del Táchira. Un día dijo, aquí tiene que haber un mal. Porque han visitado más de 20, esa era la frontera muy visitada cuando eso. Y todos los que llegábamos de un lugar y otro, y esa noche yo llegué allí, me dieron la parte a predicar, oiga, y cuando yo termino me dice, aquí todos saben que este mensaje lo ha repetido este hermano, viene de otro lado, cuando eso no había esto de internet y nada de esto. Así que hoy no nos vamos de aquí, dijo este varón, hasta que aquí el mal que esté no sea erradicado. Y Dios le dio palabra de exhortación y pasaron las personas que tenían eso arraigado. Que el Señor nos ayude. Que el ejemplo a Corinto, las amonestaciones a Corinto sean transmitidas a la iglesia de Cañaveral y a cualquier iglesia ya que nos esté oyendo. Por eso vamos a orar y decirle, Señor, que ninguno de estos defectos, que si los hay, los podamos extirpar como iglesia. Aleluya. Nuestro Padre Celestial. Hermosa noche esta, Señor, que nos das. Bendito tu nombre por este pueblo, como también por los que están conectados allá. Señor, gracias por la carta primera a los Corintios, por los motivos que llevaron a tu siervo Pablo,
que la fundó con tanto amor, con cuánto entusiasmo, cuántos colaboradores en esa iglesia pasaban predicando, cuántas almas salvaste en esa ciudad, pero cómo quiso permear el mal la congregación corintia, pero cómo, Señor, hubo palabra, corrección, amonestación, incluso severidad para juzgar la hipocresía, la maldad, la depravación de aquel hombre que era parte de esa iglesia, Señor, y cómo fueron amonestados, cómo se metió el mal allí, pero cómo fue corregido, Padre. Oh Dios de gloria, que esa palabra, esa amonestación, ese consejo, ese llamado de atención de esa época haya trascendido hasta nuestros días. Es porque también estamos rodeados, Señor, de circunstancias. Mira, Señor, el área donde estamos, la ciudad donde servimos, Señor, la cultura que nos rodea. Todo esto, Padre de la gloria, te lo presento para que este pueblo sea entendido, persuadido de tu verdad, de tu gracia. Oro, Padre celestial, por aquellos jóvenes que van a la universidad, que estudian, para que, oh Dios amado, te den lugar, para que sus mentes no se llenen de filosofías huecas como algunos en Corinto, Señor amado. Oh Dios, te pido por la moral de esta iglesia, te suplico especialmente por la juventud y tantos otros, por este entorno putrefacto. Cuánta basura circula, Señor amado, cuánta invitación a pecar. Oh Dios, ten misericordia, haznos entendidos, Padre, porque lo que se corrigió en Corinto también hay que aplicarlo hoy, porque es palabra tuya, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si hubiese